Bienvenidos una vez más. Septiembre está vigente de un pandémico año 2020. Septiembre ha dejado en el recuerdo, después del día 16, la manera tan especial en que hemos vivido nuestras fiestas patrias. No hubo ceremonias pletóricas, no hubo multitudes aclamando, no hubo multitudes respondiendo a la arenga a los héroes. Hubo un espacio, un silencio, que solo pudo ser interrumpido por las luces que en el cielo iluminaron diferentes escenarios de la República Mexicana. Este 16 de septiembre del año 2020 va a ser recordado por muchas formas. Pero antes de que termine septiembre, quisiéramos decirles que en este gran lugar en donde hay infinidad de tesoros visuales, así como escritos de don Silviano Rivera Uribe, les vamos a platicar algo con respecto a esa época. Por ejemplo, el itinerario de don Miguel Hidalgo en Irapuato, de un libro de efemérides de don Silviano Rivera y don J. Jesús Félix, publicado en el año 2005. En 1810, así se titula, 1810, y se documenta que el 25 de septiembre, procedente de Salamanca, llega a esta villa de Irapuato el cura don Miguel Hidalgo Costilla, y los demás caudillos de la insurgencia con el ejército a sus órdenes. En la tarde del mismo día 25 de su llegada pasan aquí la noche y todo el día 26 mucha gente del pueblo sale a recibirlo, así como las autoridades al frente del entonces alcalde Gaspar Gómez Carrasco. Solo pasó una noche del 25 y el día 26. A la siguiente se hospedó en la casa de atrás del hospitalito. El tiempo se aprovecha principalmente en despachar agentes revolucionarios a León, Aguascalientes, Lagos de Moreno, Zacatecas, Guadalajara, Bolaños y otros lugares. Entre ellos a José Antonio Torres, nativo de San Pedro de Piedragorda. Como se dijo anteriormente, era administrador de una hacienda del Rumbo, ranchero que Hidalgo se percató de la valía que tenía y lo mandó a insurreccionar la Nueva Galicia, Jalisco. Él va a destacar una columna que va a poner asedio y someter a Silao. Por estar situado a corta distancia fuera de la ruta que seguiría el grueso del ejército, se le unen Miguel Borja y su hija Cayetana Borja. Ahí se recibe a los insurgentes con repiques, se saquean las tiendas de los españoles y los desposeen de los caudales que habían ocultado en los templos. Hidalgo sale de madrugada de Irapuato rumbo a Guanajuato, pasando por los poblados de La Calera y Jaripitío, uniéndosele en ambos pueblos mucha gente, y llega a temprana hora a la hacienda de Burras, propiedad del Marqués de Rayas. Ahí pasa la noche. Al día siguiente, 28, muy temprano, mandó por conducto de Mariano Abasolo y de don Ignacio Camargo la intimidación dirigida al intendente Riaño, la cual fue rechazada por el referido intendente, y en vista negativa, el cura Hidalgo con su gente emprende la marcha sobre la Alhóndiga de Granaditas, la toma de la misma, el saqueo y el asesinato de la mayoría de los españoles ahí refugiados. Los sucesos, ya bien conocidos, son datos obtenidos del historiador de Hidalgo en su libro La vida de un héroe, una reseña que en la palabra se diluye como agua entre las manos, pero en el tiempo está ahí, latente cada vez que podamos llamar al recuerdo. Y con la asesoría del ingeniero Fernando Rivera Borja, quise decir, estoy emocionado, ingeniero, por favor, mil disculpas, es que tantos documentos, tantas imágenes, uno también se emociona. Claro. Estamos viendo, licenciado Franco, por ejemplo, la fotografía que contiene la imagen del estandarte de la Virgen de Guadalupe mismo que utilizó Hidalgo para su arenga la noche del 15 de septiembre. Sí, Luis, es una fotografía del Museo Nacional de Historia. Ahí es donde está el cuadro. Ese cuadro con la Virgen de Guadalupe fue el que utilizó Miguel Hidalgo. Y ya después en Atotonilco, como vemos en la siguiente fotografía, bueno, pues es como una alegoría que toman la bandera con la Virgen de Guadalupe, un poquito más práctico, ¿verdad? Porque pues el cuadro de arriba pues es difícil de mover. Ya lo toman como bandera a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Vemos unas fotografías en la parte superior. Esa finca, ¿qué valor histórico tiene, ingeniero? Mira, es una finca que está en la calle Cortázar. Esa es la casa del séptimo abuelo de Miguel Hidalgo. En este caso es Juan de Cervantes y Villaseñor, que tenía su casa aquí en Cortázar. Actualmente es un estacionamiento.
Entonces, curiosamente, el séptimo abuelo de Miguel Hidalgo también es el séptimo abuelo de Agustín de Iturbide, tienen el mismo ascendiente, ¿verdad? Y bueno, esa casa pues se ha conservado nada más el frente, porque pues ya no hay nada adentro más que, bueno, era hotel y ahorita pues ya es estacionamiento, ¿verdad? A ver, un irapuatense distinguido en Guanajuato, ¿quién es, ingeniero? Mira, en 1810 el teniente irapuatense José Francisco Valenzuela era el encargado de los dragones, los soldados que estaban aquí en Irapuato para defender la ciudad. Ellos se hospedaban en lo que es el Sanborns a un lado del templo del Santuario de Guadalupe. Ahí era la comandancia de los dragones de Su Majestad. Y bueno, cuando viene Hidalgo hacia la población, pues todos se van a la Alhóndiga a resguardar pues todo el oro que había allá, todo lo que tenían que resguardar en la capital, y se van junto con él. Y bueno, él defiende la Alhóndiga y pierde la vida en la batalla, al grito de ¡Viva España!, ¿verdad? Y fue mortalmente herido y perdió la vida este teniente. Procedemos a esta imagen, es el presbítero Manuel Abascal, irapuatense, secretario de don Miguel Hidalgo, nada más. Sí, era su secretario particular. Como mencionamos, pues hay muchos irapuatenses de un bando y de otro, unos defendiendo al virrey y las posesiones de los españoles y otros ayudando a la independencia. Entonces aquí estamos hablando de que cada quien tomó la decisión de luchar por una causa, ¿verdad? Una fotografía que nos llama la atención, ingeniero, es esta finca, manifestado por varios nativos del pueblo, hombres de edad avanzada, que el cura Hidalgo se hospedó en la casa que existió a espaldas del templo del hospital, primer templo y parroquia que hubo en Irapuato. Lo afirma también el historiador don Agustín Rivera y San Román. Otros más que lo afirman, don Luis Castillo León, en su itinerario a Hidalgo, cita el paso de Hidalgo por Irapuato. El doctor José María de la Fuente, en su obra Hidalgo íntimo, afirma que el cura Hidalgo pasó por Irapuato, igualmente el acucioso investigador Jesús Amaya en Hidalgo y los suyos también. Casi se conserva intacta en la imagen, pero ya es un recuerdo. Sí, ahorita está el Banorte, el edificio de Banorte, ahí está. Y bueno, esa era la casa, en este caso era el curato de Michoacán, porque pertenecíamos nosotros a Michoacán en cuanto a lo religioso. Entonces ahí se hospedó Miguel Hidalgo, obviamente, porque pues no había otro lugar donde se pudiera recibir, ¿verdad? Una imagen de la hazaña del Pípila, que bueno, ahora hay quien dice que fue una leyenda, ya no saben qué inventar, pero lo dejamos como un hecho histórico documentado en muchas formas y de muchas maneras desde que tuvo lugar esta fecha histórica. Y pasamos también, es la imagen del Museo de la Insurgencia del Pípila frente a la Alhóndiga, una imagen de Hidalgo tallada a su arribo a Guadalajara, la más fiel probablemente. Tenemos aquí... Mira, Luis, este es un dibujo a crayola que le regaló a mi papá el pintor Raúl Zárate. Raúl Zárate pintó, en este caso dibujó. Este es el nieto del Pípila. O sea, no puede ser que se piense que es un, Claro. que es un fantasma o que es un invento si existe un personaje tan destacado como su nieto. Guanajuatense. Fue nieto del Pípila, estudió en San Carlos, colaboró en El Hijo del Aguizote, muy famoso periódico de aquella época de Porfirio Díaz. El Colmillo Público que dirigió, murió de tifo en 1906 en la cárcel de Belén, y era un caricaturista político y de quien la Revolución Mexicana se ha olvidado. Entonces, hay documentos que muestran que el Pípila sí existió, ¿verdad? Es lo que te decía, hay gente que tiene tan poco que hacer que tiene que inventar, pero no se dan a la tarea de saber que la historia tiene muchos argumentos con sustento
y que algunos inclusive de generación en generación nos han pasado la información. Tenemos aquí una representación el 24 de septiembre. Fíjate que nos llama mucho la atención esta imagen, ingeniero, porque es precisamente cada 15 de septiembre el presidente municipal, el gobernador, el alcalde, como quieran llamarle, incluso el presidente de la República, tiene que dar la orden de que suelten a los presos. Y aquí tenemos la representación, ¿verdad?, de cómo nos imaginamos fue aquella noche en que ordenó, pues, sacaran a los presos que estaban ahí por situaciones creadas por la autoridad española. Sí, bueno, en este caso, en el caso de nosotros, había un preso, era un esclavo, el que estaba en la cárcel. El preso es liberado por Miguel Hidalgo, y fíjate que ese esclavo se hizo tan fiel de Miguel Hidalgo que pues lo siguió hasta el final de su vida de Miguel Hidalgo, meses después, porque lo acompañó como una persona fiel todo su camino, ¿verdad? No tiene aquí mi papá el nombre del esclavo, pero seguramente la historia lo ha de recordar. Lo tiene documentado. Vemos las fotografías de una finca que es una panorámica de la cárcel de mujeres. Esta era la construcción que teníamos nosotros. Es una cárcel intermedia entre la primer cárcel, que es la parte superior. En la parte superior podemos ver el gráfico de la cárcel original de Irapuato. En 1700 está ese plano donde la cárcel de Irapuato se alcanza perfectamente a ver, dice cárcel municipal, y este plano es del año 1700. Entonces, después de esta cárcel, se pasa la cárcel a lo que es no reelección acá por el lado de la escuela Aguiluchos. La cárcel, nuestra segunda cárcel, es de 2 pisos. En la parte de arriba van colocado las prisioneras, en este caso las mujeres, y en la parte de abajo están los presos. Esa cárcel pues se destruyó en aquella época, en ese callejón, y luego regresan nuevamente a esta construcción en los años 1900, que era la cárcel donde los hombres entraban por esta parte del frente. Esta es la Plaza Miguel Hidalgo, y las mujeres, la entrada era por Lerdo de Tejada. Entonces la cárcel de mujeres estaba del otro lado, ¿sí? Entonces esta sería la tercera cárcel que hubo en Irapuato. Esta cárcel obviamente pues ya se destruyó. Tenía unos torreones que daban hacia Santos de Gollado, desde donde vigilaban. Esa cárcel tenía caballerizas, porque, por ejemplo, si agarraban a algún borracho, pues traía caballo, traía burro, y en algún lugar tenían que dejar los animales, ¿verdad? Entonces, mientras los guardaban, ahí tenían caballeriza. Obviamente estaba la comandancia. Era una cárcel con muchas cosas que le daban sentido a tenerla exactamente en el centro de Irapuato. Pues tiene que ser. Allá está un personaje muy conocido. También hay muchos libros dedicados a Albino García, el azote de Irapuato. Sí, Albino García era terrible, ¿verdad? Cuando se junta aquí con Miguel Hidalgo, pues don Miguel Hidalgo lo deja encargado de seguir la insurrección. Entonces se tardaron un tiempo las autoridades en ubicarlo y en atraparlo, porque fíjate que 5 veces quiso tomar Irapuato. Por ejemplo, la 4ª vez que quiso tomar Irapuato traía 9,000 miembros su ejército y no pudo entrar. La 5ª vez, que es la que menciona ahí mi papá, eran 4,000 integrantes de su comando y 7 cañones, y no pudo entrar tampoco. Nunca pudo entrar a Irapuato, y la gente le atribuye mucho a la Virgen de la Soledad, que cada vez que venía Albino García se encomendaban a la Virgen de la Soledad y no pasaba. Pasara lo que pasara, no entraba a la ciudad. Qué cosa. Fíjate que esta historia nos recuerda mucho una narrativa similar en un lugar muy próximo a Cuitzeo, que en este momento se nos escapó el nombre. Ahí conocimos a la familia Caballero, nos llevaron a la iglesia y nos platicaron algo similar. Pues fíjate que aquí pasó esto, y un niño se le apareció fulano y se regresaron a defender la ciudad. En un momento más vamos a recordar el nombre de ese lugar,
al que en muchas ocasiones fuimos, y es lo mismo, así como se encomendaron aquí en Irapuato a la Virgen de la Soledad, allá en este lugar, que por cierto en purépecha significa discurso hablado. Ahorita tengo que acordar, ¿eh? Estos alemanes no voy a permitir que me roben el dato, pero sí fue muy, muy destacado el hecho, tal como se vincula ahora con Albino García. Tenemos un poco de tiempo solo para decirles, ingeniero, en la siguiente entrega nos podría permitir filmar el acta de independencia, la copia que tienes. Sí, con mucho gusto, Luisito. Esa copia la sacó mi papá y la enmarcó, pues con mucho cariño, claro que sí. Nada más termino mencionándote, esta imagen tallada de Miguel Hidalgo es la más fiel que existe de todas, porque cuando llegó a Guadalajara le hicieron su imagen y su imagen es chiquitita, es como de unos 12, 13 centímetros. Es la que podemos ver en la fotografía y es la copia más cercana que se hizo de Miguel Hidalgo, ¿verdad? Pues es un buen dato, queridos amigos, y un motivo de agradecerles que nos estén acompañando. No se pierdan la siguiente entrega, está vinculada con todo lo que es el movimiento de independencia. Donde quiera que se encuentren, un abrazo muy fuerte para todos.